Pues aquí tenemos un buen tema para desarrollar hoy, Caleb, acerca de conquistando el temor. Y estaba explicándole ahorita a la gente que estamos atravesando una época donde la mayor parte del mundo se encuentra no solamente bajo el temor, sino esclava del temor, porque el temor esclaviza. El temor te impide, tal vez, actuar, congela, nos bloquea completamente la razón, porque bajo el temor no puede uno de ninguna manera razonar tampoco de una forma lógica. Así que pues va a ser un tema bastante importante, interesante, el que vamos a tratar. Sí, totalmente. Y de hecho, pues tú lo escogiste, este tema, y a mí se me hizo un tema bastante amplio, que creo que podría abarcar más de un live. Aquí podríamos seguirnos con cinco, una serie, ¿no? Porque hay Claro. diferentes tipos de temores, ¿no? Entonces, pues creo que es muy buen tema, pa, y más en estos tiempos que, pues yo creo que en la historia de la humanidad siempre ha existido el temor, obviamente, y pues se ha visto en diferentes niveles de acuerdo a los tiempos. Habían tiempos en los que atravesaban, por ejemplo, la Gran Depresión en Estados Unidos. Eso llegó a causar mucho temor en esos tiempos, en las personas que la atravesaron. Ahora en nuestros tiempos atravesamos distintas cosas y eso provoca ciertos temores, incertidumbre. Entonces, pues yo creo que está perfecto para estos tiempos, em, porque precisamente pues estamos viviendo cosas raras, ¿no? Y no solamente eso, Caleb, sino que nos podemos retroceder en la historia Ujú. hasta el comienzo de la primer pareja en el huerto del Edén, porque es interesante que la primera vez que aparece la palabra temor o miedo en la Biblia es en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde andas? Después de que ellos habían participado del fruto prohibido. Sí, Dice el versículo 10 de Génesis 3, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra miedo. O sea, vemos nosotros que en el momento en que el ser humano se separa de Dios, se aísla de Dios, hace a un lado a Dios, inmediatamente el miedo, el temor comienza a tomar, ahora sí que encarcelar al ser humano. Tuve miedo porque oí tu voz. Y de ahí en adelante, pues ya nos damos cuenta, ¿verdad?, de que realmente el miedo ha sido uno de los factores más terribles o más horribles que un ser humano pueda tener, porque, como vamos a ver más adelante, el miedo nos aleja, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. mm, que, pues el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿no? Y Así tú eres es. el perfecto amor. Entonces yo creo que es hasta que realmente experimentamos su perfecto amor sobre nosotros, que el temor comienza pues a irse de nuestras vidas. Oye, Pa, este, pues ya sabes que aquí siempre son conversaciones íntimas y a veces nos preguntamos cosas pues medio íntimas. Y antes que comencemos a profundizar en este tema, como pues para ir construyendo, ir poniendo el cimiento, ir construyendo sobre esto, ¿cuál ha sido uno de los temores más grandes que tú has experimentado en tu vida, ya sea en el pasado, hace 10 años, 5 años, 20, que haya marcado tu vida precisamente por cómo te consumió o los efectos que tuvo en ti y qué hiciste, cómo lo manejaste en ese momento? Bueno, pues antes de que recibiera a Cristo como mi Señor y Salvador, vivía bajo el temor continuamente, o sea, tenía realmente el miedo es tratar de ver algo que no ha sucedido y estar
anticipando algo que no va a suceder, porque la mayor parte de las veces que tenemos miedo a algo, estamos previendo que va a suceder algo y que tal vez nunca va a suceder. Entonces nos anticipamos al futuro y eso pues el diablo lo usa, ¿verdad? Para atormentarnos. Sí, Entonces pues antes de que fuera yo cristiano, recuerdo que mi vida estaba caracterizada por el temor, continuamente miedo de que yo no iba a sobrevivir, miedo que me fueran a matar, miedo que yo no la hiciera como ser humano, no tenía sentido, no tenía propósito en mi vida, miedo al futuro, miedo a la economía, miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Entonces esos miedos han caracterizado a la mayor parte de los seres humanos y creo que pues todos los que nos escuchan están conscientes de lo que significa vivir. Es un tormento, ¿verdad? Es una angustia terrible estar dominado por esos temores hacia el futuro, a que tal vez no vas a poder mantener a tu familia o que si se muere el esposo, ¿qué voy a hacer? Dicen muchas mujeres, muchos muchachos, si se mueren mis padres, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar? Muchachas embarazadas, si me deja mi esposo, ¿qué voy a hacer con esta criatura? En fin, nos anticipamos al futuro y lo vemos de repente negro porque el diablo es experto en ponernos panoramas o pintarnos cuadros negros sí, donde ya no vemos una salida, donde nos sentimos arrinconados, nos sí. sentimos encarcelados, que no vamos a poder lograr salir de esa cárcel. Y ese miedo es el que nos impide poder vencerlo y creo que solamente hasta que, bueno, no más bien no creo, no, sino que estoy seguro que cuando ya una persona recibe a Cristo como su Salvador, comenzamos gradualmente a esos miedos, esos temores, a irlos sacando de nuestra vida, porque en la medida en la que nos vamos acercando a Jesús y caminando con Jesús, pues esos miedos van saliendo. Sí, Ya como cristiano, todavía, claro, somos seres humanos. Y como seres humanos estamos expuestos a emociones, al temor, al enojo, a la ira, al miedo, a la angustia, al estrés, etcétera, etcétera. Pero tenemos que aprender a poder lidiar con eso. sí, Por ejemplo, dice en Efesios que nos enojemos y es lógico, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos pueden de repente alterar el carácter. Pero dice en Efesios que ese enojo no te dure hasta el otro día, no se ponga el enojo sobre el sol, porque el diablo gana terreno. Entonces, una cosa es enojarnos y otra cosa es mantener ese enojo 1 o 2 días, que es peligrosísimo. Entonces, ustedes que nos escuchan, si te enojaste con tu esposo, con tu esposa, con tu maestro, cuida que no te dure, que lo puedas sacar de tu vida, híncate, ora a Dios, agarra la Biblia y comienza a tratar de pelear contra esa emoción negativa que no puede durar. Y lo mismo con el temor, con el miedo. Estamos continuamente teniendo miedo, ¿verdad?, de una guerra nuclear, que el petróleo caiga, que la situación en México se empeore, que el dólar caiga, que China vaya a sustituir ya el dólar para comprar los petrodólares con yuanes en lugar de con dólares. En fin, vivimos un mundo incierto, es un mundo que se está desmoronando a nuestro alrededor. Y dice en Hebreos 4, temamos no sea que permaneciendo la promesa de entrar a su reposo, ahí está el secreto, entrar a ese descanso, ese reposo que Dios tiene para con nosotros, donde, como dice en 1 Pedro 5, también echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Simplemente el hecho de saber que Dios tiene cuidado, que nos cuida, Dios nos cuida. sí. Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar jamás. Y ese pensamiento tenemos que hacerlo como un ancla de nuestra alma para poder vencer el temor. Sí, totalmente, pa. De acuerdo contigo. Yo, fíjate que, pues tú sabes que aquí en Toluca, en la carretera hay mucha neblina, ¿no? En la Marquesa, todo el camino hacia Ciudad de México está lleno de neblina, normalmente en las mañanas. Y a mí me recordó ahorita que dijiste todo esto,
a que, por ejemplo, la neblina aquí podría ser el temor, ¿no? Entonces, pues todos estamos en coches o en autos diferentes, a una velocidad diferente. Unos están avanzando más rápido, unos más lentos, todos van a su velocidad. Y como lo veo yo, es que el motor o el volante también podría ser como Jesús, ¿no? Un ejemplo. Entonces, la neblina muchas veces es lo que nos está impidiendo ver más allá, nos está impidiendo ver el destino, nos está impidiendo tener visión de lo que está por delante, pero mientras tengas un volante o el motor, que en este caso sería Jesús, pues vas a ir avanzando hasta ya cruzar la neblina y haberla atravesado, ¿no? Entonces, yo creo que la clave aquí está en seguir avanzando, a pesar de ver esa neblina, a pesar de tener ese temor. Y pues cada 10 pasos, por ejemplo, tú cuando comienzas a caminar en la neblina, no vas a ver, como decía ahorita, más allá, ¿no? No, se acorta tu visión, pero la clave está en dar 10 pasos y en esos 10 pasos dar otros 10 pasos. Y así vas avanzando hasta haber cruzado la neblina, hasta haber cruzado ese temor. Entonces yo creo que eh, lo importante es comenzar a dar esos pasitos, como decía en la carrera, y todos vamos a ir a una velocidad distinta en este proceso. Unos van a cruzarla más rápido, unos va a tomar más tiempo, en el que Jesús quiere mostrarte y enseñarte cosas, pero es clave avanzar, dar los pasos, aunque sean pequeños, pero es mejor un paso a ninguno, ¿no? Claro. Y pues así cruzarás la neblina, así cruzarás eh, eso que te está impidiendo ver, que es el temor. Entonces, pues yo creo, Pa, que el temor no es nada más que un estado mental. Claro. Yo te quiero preguntar si ahorita tú tienes algún temor, Si tengo algún temor, actualmente, siendo íntimos. bueno, te puedo decir con mucha confianza, te vuelvo a repetir, no somos seres humanos, Sí, pero obvio. no considero realmente, sinceramente, honestamente hablando, que, y aquí está mamá junto a mí, aquí está mi esposa a mi mano derecha, a mi diestra, cuidándome. Sí, no puedo decir realmente que tuviera algún temor en mucho tiempo, así que me llegue a controlar Mm, o que me llegue a dominar. A veces somos asaltados en la noche, el diablo, no sé, cada 3, 4 meses siento su presencia, pero de una forma tremenda, tremenda, así en la noche. Yo sé, sientes así como todo, entra como escalofrío, sientes como una sombra que está junto a ti. Sabemos que es el enemigo, ¿no? Inmediatamente nos sentimos como paralizados, pero son cosas así que son esporádicas, que no permanecen, pero no hay todavía, ahorita no, le doy gracias a Dios que no hay algo que me mantenga luchando ahorita contra un temor, porque tengo de veras mucha paz en mi mm, corazón. Dios me ha dado mucha fortaleza espiritual, tengo con cada vez más confianza en Él, de que estamos acercándonos a una velocidad tremenda para estar con Jesús más pronto de lo que nos imaginamos. Y pues no realmente así un temor así que te pudiera yo decir ahorita que tenga de morir, por ejemplo, para nada, de que la situación empeore tampoco, mm. de que el petróleo suba, que el peso suba, esas cosas así, ¿verdad? Y la economía tampoco, porque de veras tengo una confianza muy grande que Dios nos va a sostener más que nunca en este tiempo, no nos va a dejar, te repito, y nos va a fortalecer. Sí es, Pa. Amén. El temor solo ataca lo que tememos perder, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que en el momento en el que comenzamos a abrir nuestro puño,
a vivir con una mano abierta, no aferrándonos a nada, no sosteniéndonos a nada aquí en este mundo, es cuando comenzaremos a dejar ir el temor de nuestras vidas, porque precisamente el temor solo ataca lo que tememos perder. Exacto. Normalmente tememos perder salud, tememos perder a familias, cercanos, amigos, nuestra casa, estabilidad financiera, todas estas cosas que tal vez lleguen a darte un poco de seguridad en este mundo, pero como te decía, el momento en el que abrimos nuestro puño y no nos aferramos ni sostenemos, ni nos sostenemos a eso, dependiendo de nuestra seguridad en ello y solo en Dios, es cuando el temor pues ya comienza a ir de nuestras vidas. Entonces yo creo que también es clave vivir una vida con un puño abierto y simplemente Claro, aferrándonos a lo único que no podemos perder en esta vida, que es Dios. Entonces, pues sí, el temor yo creo que es una de las cosas más poderosas en el mundo que ataca el corazón humano. claro. Fíjate, ¿No? ahorita, Caleb, estamos, esta semana pasada tú estás ya completamente con pleno conocimiento de lo que pasó en Israel. Los judíos ortodoxos sabemos que son los fariseos del siglo XXI, o sea, los judíos ortodoxos son todos que se visten de negro, con los caireles, con el sombrero negro, etcétera, etcétera, y son los que han mantenido un odio contra el cristianismo, contra Jesucristo, lo niegan completamente. Y vemos nosotros el temor bajo el cual han vivido en los últimos casi 2000 años, Mm. desde que pusieron en la cruz a Cristo, el espíritu religioso que lo crucificó, perdieron en el año 70 después de Cristo el templo, perdieron todo lo que tenían, fueron dispersados en la aliyah por el mundo entero, en la mayor parte de las naciones, y han vivido con un temor tremendo de que no regrese el Mesías. Sí. Y ahora actualmente, increíble que surgió este nuevo Mesías que de acuerdo a ellos lo relacionan como descendiente de Salomón, descendiente de David, etcétera, etcétera. Y están tan ávidos de poder demostrarle al mundo de que Jesús no es el Mesías y que el que están esperando es el verdadero Mesías, que vemos la ridiculez a la que han caído, ¿verdad? Sí. Porque, como me decía tu mamá, Marta, me decía, oye, qué increíble que el nuevo Mesías tenga anteojos, ¿no? Que O tenga lentes. sea, que tenga anteojos, ¿no? Y mandarles un correo y decirles, bueno, ojalá que también anuncie cuándo va a morir y resucite para que pueda demostrar que él es el Mesías. Pero ves cómo el temor, ves cómo el miedo, tú lo acabas de mencionar, a perder algo, a perder su identidad como religiosos, como judíos, los ha orillado a llevar esta barbaridad. Y Sí. desde luego que también tenemos que recordar algo, ¿verdad? Que no es el anticristo tampoco, porque cuando el anticristo aparezca, no va a aparecer así como el nuevo Mesías, de repente, no, no, él va a aparecer como una figura política. El anticristo es importante para la gente que nos escucha en este momento. Y el anticristo no puede aparecer, Caleb, hasta que se unan 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente y se unan, y de estas 10, de ahí sale el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 7, capítulo 8, etcétera, etcétera. Entonces, no hay por qué tener temor. Nos han bombardeado como no te imaginas, por correo, oiga, que si es el anticristo, que si qué va a pasar en el mundo. No, 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 absolutamente nada. No es el anticristo, es un falso Mesías, que Jesús lo dijo en Mateo 24, vendrán falsos cristos. Fue la primera señal que Jesús mencionó en Mateo 24, 3 y 4. Vendrán falsos Mesías, falsos maestros, pulularán por todo el mundo, pero el mundo se encuentra en esta situación de confusión. Hay una confusión religiosa aunada por el temor. Y el Mm. temor, como dijimos al principio, hace que el ser humano actúe de una forma irrazonable. Mm. Wow. Sí, em, creo que la religión es lo que más temor puede llegar a causar en el corazón. Pero Jesús
es el perfecto amor que echa fuera todo ese temor, que fue lo que vino a hacer, ¿no? O sea, los fariseos en ese entonces eh, impartían ese temor a la gente, ¿no? Y la gente seguía los protocolos debido al temor, seguían las reglas y regulaciones de los fariseos, porque ellos lo hacían para controlar a la gente. Es otro Ellos, factor, Caleb, que el temor lo usan para controlar. Aquí te eh, interrumpo rápidamente sí, y sí, sí, cualquier persona, llámese pastor, porque yo he conocido ministros también que amenazan a la gente, por ejemplo, se van a salir de una iglesia y le dicen, si usted se va de esta iglesia, la maldición de Tutankamen caerá sobre su familia. Imagínate nada más, ¿no? O usted no se puede ir de la iglesia porque aquí usted nació. Y cuando los mismos ministros, ya estoy hablando en el área religiosa, usan el temor para amedrentar a la gente y para controlar a la gente, el temor es un espíritu de brujería. ¿Qué quiero decir? Que cualquier persona que use el temor, el miedo para controlar, es brujería. wow, che. Y se puede seguir viendo hoy en día como un reflejo de hace 2000 años cuando Jesús caminó en la tierra, ¿no? Ahorita que mencionábamos los fariseos, que cómo usaban el temor para controlar al pueblo de Israel, Así pero es. como Jesús vino a romper con eso, a dar realmente esa libertad que el corazón humano necesitaba. Y fue a través de su gracia, fue a través de ese perfecto amor, ¿no? Entonces, pues qué interesante que hoy estemos viendo mucho eso, que la religión, la política, los sistemas que nos rodean usen el temor para el control. Y Dios es Exacto. totalmente lo opuesto. A mí siempre fue lo que me encantó de Jesús, que siempre fue contra cultura, siempre fue contra corriente, contra los sistemas religiosos, contra la mentalidad que solemos tener. Y por eso no tiene sentido, no tiene sentido lo que es Dios, quién es Jesús, precisamente porque era lo opuesto a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacíamos, y pues por eso acabaron crucificándolo, debido Claro. a que vino a romper con ese control de la religión. Y pues yo creo, pa, también que el temor te paraliza y te convierte en una víctima de las reglas con las que piensas. O sea, yo, por ejemplo, ahorita puedo decir que soy fuerte porque he sido débil y que soy valiente porque he tenido temor. Soy sabio porque he sido tonto, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces también es necesario atravesar en esta vida el temor, el ser tonto, el ser débil, para poder experimentar ser fuerte, ser sabio y ser valiente. Es como una moneda. Una moneda tiene dos caras y sin una cara ya no es una moneda. Entonces muchas veces es necesario tener un lado de la moneda para conocer el otro lado de la moneda, ¿no? Exacto. Es como también lo que es Dios. No podríamos conocer la gracia, el amor de Dios si no conociéramos el dolor, la ruptura, ¿no? Todas estas cosas que son opuestas. Y pues yo creo que la única manera de dejar de tener temor, pa, también es haciendo un cambio de enfoque. Como decíamos, la neblina puede considerarse como el temor y muchas veces podemos ser consumidos con la neblina que nos rodea y es lo único que vemos y nos consume y no avanzamos. Entonces, cuando comienzas a enfocarte en que detrás de la neblina hay pues un cielo despejado, que hay una salida, si sigues avanzando, es cuando el temor también comienza a salir de tu vida. Entonces es necesario que para vencer el temor, recordemos que necesitamos hacer un cambio de enfoque, de no Claro. solo ver lo que nos rodea, no solo ser consumidos con eso que nos rodea, que nos está pasando, sino saber que hay un lado eh, al otro lado, ¿no? Una salida
a la que Dios nos quiere llevar si caminamos junto a Él. Y estaba leyendo el otro día un artículo cristiano que mencionaba un poco sobre el temor, las emociones, preocupación, odio, etcétera, ¿no? Y decía que la preocupación, el odio y el temor, eh, junto a sus vástagos, que son la ansiedad, la amargura, la impaciencia, la avaricia, la crueldad, la severidad y la condena, que todo esto ataca al nivel celular del cuerpo. Ujú. Y en estas condiciones, pues resulta imposible tener un cuerpo sano, ¿no? Em, no solamente esto provoca daño espiritual, emocional y mental, sino físico. Y vemos el poder que tiene el temor, la ansiedad, la avaricia, la crueldad, la condena, la impaciencia, todas estas cosas que Dios nos vino a invitar a superar y a conquistar, ¿no? Y a mí me encanta, que en la Biblia hay 365 sé valiente. 365 veces se menciona sé valiente en la Biblia. O sea, es uno Fíjate. para cada día del año. Entonces Dios quiere que todos los días seamos valientes, que recordemos desde la mañana que Él está con nosotros y que podemos ser valientes por eso, ¿no? Y yo te Amén. quería preguntar, para ti, ¿qué pasaje de la Biblia o qué versículo es de tus favoritos o de los que más te ha marcado como una invitación a vencer el temor? Bueno, por ejemplo, el que se encuentra en Romanos 8:15, porque dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el Espíritu, pero fíjate lo que dice, qué interesante es, ¿no? Y cómo compara. No hemos recibido, le está escribiendo a la iglesia de Roma, el espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor, Sí, sino el espíritu de adopción para que clamemos Abba Padre. Pero lo que más me llama la atención es uno de mis favoritos en cuanto al temor, es que Pablo relaciona, o el Espíritu Santo, en este caso también, ¿verdad? Detrás de Pablo, la esclavitud con el temor. En otras palabras, el temor esclaviza. mm, Cuando el miedo se apodera de nosotros y cuando el temor comienza a controlarnos, nos encarcela, sí, nos mete en una prisión. Y mm, fíjate los pasos de Satanás. Una vez que estamos encarcelados, es muy fácil que Satanás nos controle, nos mm, comience a influir en nuestros pensamientos y mientras más estemos en esta cárcel, más debilitados nos sentimos. Y al mismo tiempo que espiritualmente encarcelados por el temor, por el miedo, que el COVID, que esto y que el otro, porque la campaña que ha usado Satanás en el último año y en este año, todo ha sido una campaña con el miedo, con el temor. Nos vamos a morir. Y si tienes COVID, ya estás, ya te vas a morir, ya. O sea, increíble lo que está pasando, ¿no? sí, Entonces, espiritualmente nos debilita, mentalmente nos debilita, y como lo acabas de decir, físicamente, la Universidad Hopkins, perdón, el Hospital Hopkins en Estados Unidos y la Clínica Mayo en Rochester, hace algunos años coincidieron estas dos instituciones médicas, Caleb, de que el factor número uno que se puede considerar la causa del casi 70% de las enfermedades, escucha bien, mentales y físicas, sí. es el estrés. El estrés se Wow. considera en el siglo XXI el factor común denominador más importante para debilitar la mente y el cuerpo. Ahora, ¿qué es el estrés? Es un estado de temor, de miedo, de intranquilidad, de inquietud, de falta de estabilidad, qué me va a pasar, qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Y esta actitud mental es la que hace, esto es increíble, hace 2000 años Sí, Cristo nos dio la medicina.
Hace 2000 años Jesús nos dio el antídoto para la condición enfermiza del ser humano que está enfrentando actualmente en el siglo XXI. ¿Y cuál fue la medicina que Jesús nos dio hace 2000 años y que nos insiste ahora en que la tengamos que tener? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Es esa paz, que es la paz shalom en el hebreo. Esa palabra shalom tiene como más de 7, 8 sinónimos, porque la palabra shalom significa paz, bienestar, tranquilidad, esperanza, ecuanimidad, estabilidad mental, estabilidad espiritual. En fin, es una palabra que abarca el estado perfecto en que el ser humano debe encontrarse. Y este estado solamente nuestra relación con el Espíritu Santo mediante la Biblia lo podemos lograr. Si no hacemos este contacto diario con Dios a través de la Biblia, a través de la oración, es imposible que tengamos las fuerzas humanas para enfrentarnos a un mundo que está completamente derrumbándose a nuestro alrededor. Así que tú lo que acabas de decir es muy, muy cierto, ¿verdad? El temor es el miedo a perder algo, es el miedo a que no voy a amanecer, es el miedo que me va a suceder algo, que voy a perder la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el versículo de los que más me ha ayudado, Romanos 8:15, Dios nos ha dado espíritu de esclavitud. El temor esclaviza, nos encarcela, nos impide actuar, nos bloquea completamente la razón y la mente para que actuemos de una forma irrazonable totalmente. Sí, sí, pa. Fíjate que ahorita que dijiste esclavitud, que no nos ha dado un espíritu de esclavitud, me acordé de los israelitas cuando salieron de Egipto como esclavos, ¿no? Y muchas veces ya fuimos rescatados, muchas veces hay muchos cristianos que han sido rescatados, pero no liberados. Hay una Exactamente. gran diferencia entre ser rescatado y Muy buen ser punto. liberado. Muy buen punto. Los israelitas fueron rescatados de Egipto, pero aún no obtenían esa libertad. La libertad estaba en Exacto. Canaán. Entonces creo que precisamente ellos cargaron con todo este temor, ya querían regresar a Egipto, ¿no? Debido al temor de no seguir comiendo, obteniendo lo que obtenían en Egipto y por eso querían regresar. Pero es un proceso y no fue hasta que los valientes entraron a Canaán los que obtuvieron esa libertad. Entonces, para obtener la libertad se necesita valentía. Y como dije, tantos vivimos rescatados, pero sin haber llegado a Canaán, pero sin haber sido liberados. Y así toda la vida se nos va rescatados, conformes, complacentes con lo que tenemos espiritualmente, pero no caminamos más hacia esa libertad por temor. Exacto. Entonces, nunca obtenemos las promesas que Dios nos ha prometido en Canaán y es el temor lo que nos mantiene de llegar ahí. Claro. Entonces, la verdadera libertad está en ser valiente, en seguir caminando hacia Canaán, en creer en las promesas de Dios y en lo más importante, que Él va a estar contigo, ¿no? Cuando Claro. llegues ahí. Y pues bueno, pausa. También, punto y aparte, creo que el temor, pues, llega a robar la sabiduría de nosotros. O sea, Oh. cuando tú tienes miedo, sueles tomar decisiones tontas, Uh-huh. ¿no? Y yo creo que el temor también es bueno para mantenerte lejos de que hagas y digas lo que es tu propósito. El temor te calla, te silencia. Y yo creo que el temor es todo lo opuesto a lo que somos. Y en consecuencia, pues ejerce este efecto de oposición, como decíamos, en tu salud física y mental. El temor es la preocupación llevada al extremo, ¿no?
O Claro, sea, no puedes hablar de la fe si no hablas del temor. El temor es el lienzo en donde se pinta la fe. Como decíamos, es una moneda. Sin el temor no conoces la fe. claro, Sin ese temor que los israelitas experimentaron en el desierto, no hubieran conocido la valentía. claro, Pero requería tomar esa decisión. Como decía, o sea, el temor eh, puede hacer que tomes malas decisiones, y eso fue lo que los israelitas hicieron en el desierto, que los mantuvo 40 años ahí por el temor. Entonces fue cuando lo conquistaron que entraron a la promesa. Y a mí me recuerda, a mí el otro día estaba leyendo Mateo 2 y creo que no, no tiene mucho que ver con el tema del temor, pero fue hace una semana que lo leí, que habla sobre María y José, cuando el ángel se le aparece a María y le da las noticias de Jesús. Este, y toda esta semana he estado pensando en Mateo 2. O sea, hoy que estamos teniendo este live y estamos hablando del temor, digo, o sea, Dios plantó esas semillitas una semana para este live, porque está tan conectado a esto. Y lo que llegué a la conclusión de Mateo 2 es que, pues bueno, tú bien sabes, ¿no? Que José y María reciben las noticias del nacimiento de Jesús. claro. Y yo creo que José, perdón, seguro lo vio como una maldición al no saber quién era el padre. O sea, imagínate tú siendo esposo de una mujer y que la mujer te llegue y diga, estoy embarazada del Espíritu Santo, y pues tú órale, ¿no? Como esposo pues te sacas de onda, comienzas a pensar que es una maldición todo esto, y pues yo me imagino a José pensando esto, y pues yo creo, que muchas veces lo que parece una maldición es de hecho una bendición en nuestras vidas. Dios con frecuencia actúa en lo improbable e inimaginable, o sea, lo que normalmente nos volvería locos. Él se mueve en lo loco, ¿no? Como con José y Así es. María. O sea, María seguro, ahí les va lo del temor. María seguro estaba temerosa, ella seguro estaba confusa, estaba incierta con estas noticias de que iba a dar a luz al Mesías. Y muchas veces el seguir adelante, a pesar de tu temor o tu confusión o tu incertidumbre, puede dar a luz a algo cierto, a algo nuevo, a algo increíble en tu vida. María y José fueron consumidos con temor huyendo de Herodes, y se les olvidó lo que llevaban en sus brazos, ¿no? Que era Jesús. Muchas veces podemos llegar a ser consumidos por temor, que se nos olvida lo que llevamos y tenemos. El milagro está en nuestro alcance. Entonces, pues Mateo 2 me hizo reflexionar mucho en esto del temor. María y José llenos de temor, huyendo de Herodes, olvidándose que tenían al Mesías en sus brazos. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces estamos huyendo de todas estas cosas a las que tememos, cuando tenemos a Dios a nuestro alcance. Se nos olvida que está cerca, Fíjate, ¿no? te quería compartir las dos palabras, ahorita que mencionaste a Josué, esto es impresionante. En el libro de Josué, capítulo 1, Josué 1, ya ves que continuamente Dios dice, esfuérzate, o sea, Josué, Moisés muere, Josué va a quedar al frente del pueblo de Israel, y sabía Josué, lleno de temores, todo lo que le esperaba. Un pueblo rebelde, un pueblo, fue testigo de todo lo que le calumniaron a Moisés, criticaron a Moisés, persiguieron a su líder, etcétera, etcétera. Y por eso Dios le dice en Josué 1, esfuérzate y sé valiente. Pero fíjate, lo que te quería compartir es la palabra esforzarse, es la palabra hebrea chazak, con CH, chazak y K al final. K al final, cada kilo. Pero fíjate lo que significa. Esforzar significa mantenerte firme, sin cambiar o decidido. O sea,
Josué, quiero que te mantengas firme, que no seas pusilánime, ni que no te quiero ver debilucho, ni mucho menos. Mantente firme, no cambies, mantén el rumbo de tu vida y decidido, o sea, no estés divagando entre dos, que será, no, mantén decididas tus convicciones. Eso lo que significa esforzarse, y valiente es la palabra amatz, amatz tal como suena, que significa mantener la serenidad interior. Sí, Mantener la serenidad interior. Eso lo significa ser valiente, qué tremendo, ¿no? O sea, mientras mantengamos la calma dentro de nosotros, tendremos valor. O sea, ¿qué es lo que nos da valor? La paz interior que tenemos, mm, sabiendo que todo está bien, que Dios nos cuida, Dios nos guarda, y eso es lo que refuerza continuamente el valor. O sea, un cristiano valeroso, un cristiano valiente, es un cristiano que tiene paz con Dios, es un sí, cristiano que se encuentra dentro de su alma tranquilo, mm, porque ha aprendido a que Dios realmente es su fortaleza. Esto sí, me encanta. sí, sí. Fíjate que igual, ¿te acuerdas cuando los discípulos estaban en el bote y vieron a Jesús caminando sobre el agua y pensaron que era un fantasma? Y se atemorizaron más por el fantasma que por la tormenta en el momento, ¿no? Y yo Así creo que es. muchas veces Dios con frecuencia se ve como temor desde una distancia. Por ejemplo, Moisés con la zarza ardiendo en fuego. eh, Al verla, se, se dice que la reacción de Moisés no fue como, ay, wow, una zarza ardiendo, sino que Moisés estaba desconcertado, estaba temeroso. ¿Qué está pasando? Escuchando una voz de una zarza, imagínate. Entonces yo creo que Dios con frecuencia se ve como temor desde una distancia. Y muchas veces también aquí está el otro lado del temor. Muchas veces hay temores en nuestras vidas. Esto me emociona porque yo puedo decir que es tan cierto, Pa, que he experimentado temores en los que conozco a Dios de una manera inimaginable. Entonces creo que hay temores en nuestras vidas muchas veces que nos revelarán el corazón de Dios de una manera que no conocíamos si no hubiéramos atravesado ese temor. Entonces Claro. aquí vemos la soberanía de Dios, ¿no? Como el Dios que lo usa todo, que usa Ahora el... fíjate, hay tres temores. Mm, La Biblia menciona el temor de Dios, el temor al diablo, el temor a las circunstancias mm, y el temor al hombre. Son los cuatro temores que la Biblia menciona. Los tres negativos son el temor al diablo, temor al hombre y temor a las circunstancias, que los temblores, que un tsunami, que esas circunstancias, temor al hombre o correcto. temor al diablo. Y el único temor positivo, que Mm, me imagino que es el que debemos de tener, es el sí, temor de Dios. Y el claro. temor de Dios es el principio, dice el libro de Proverbios capítulo 1, es el Sí, principio de la sabiduría. sí, Entonces, tenemos que mantener un temor positivo dentro de nosotros y sacar los otros tres temores negativos sí, que son nuestro enemigo. sí, totalmente, Pa. Em, Fíjate que igual ahorita que mencionaste el temor de la gente, yo creo que también el temor más grande en el mundo, o de los más grandes, es la opinión de la gente, de los demás, ¿no? Y en el momento que ya no le tienes temor a la multitud, pues ya no eres este corderito, esta ovejita, te conviertes en un león. O sea, un rugido, un gran rugido surge en tu corazón. Y yo creo que no cambiamos al mundo cuando susurramos, lo cambiamos cuando rugimos. Em, Tú lo dijiste muy bien, Pa, los tres tipos de temores diferentes, Cuatro. cuatro, perdón. Y ahorita que mencionaba lo de Moisés, lo de los discípulos, ¿no? En la barca, cuando vieron a Jesús caminando y pensaron que era un fantasma, em, ese tipo de temor en el que Dios se disfraza muchas veces,
que es el temor bueno, que nosotros solemos verlo como algo malo, más bien, precisamente porque activa en nosotros un temor. Y no sé cómo explicarlo. Más o menos, eh, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que yo atravesé cuando yo tuve temores, y creo que todos los tenemos, eh, en muchos de ellos yo temía ciertas cosas que me estaban consumiendo, pero en esos temores, de alguna manera Dios los usó en su soberanía. Tú sabes bien que Dios no desperdicia nada, que siempre usa todo. Eh, Él los usó para yo conocerlo mejor, para ser fortalecido en mi fe, para crecer en madurez espiritual, ¿no? Entonces yo creo que también todo depende de nuestra actitud durante esos temores, porque si atraviesas ese temor como víctima, como los israelitas en el desierto, pues ahí te vas a quedar 40 años. Claro. Pero si los atraviesas como valiente, como Josué y Caleb, o sea, con esa actitud de conquistador, pues entrarás a Canaán, a esa libertad. Entonces también todo depende en tu actitud y tu actitud cambia cuando recuerdas quién está contigo, Claro. quién va contigo. Entonces a mí me causaba mucha curiosidad esto, Pap. O sea, ¿tú qué opinas de eso? Como el ejemplo ahorita que dije de los discípulos en la barca, de que Dios con frecuencia se ve como temor desde una distancia. Es algo que te deja pensando mucho. Entonces yo Mira, también quiero que tú me digas qué opinas de eso. bueno, digo, Dios le dice a Pedro, ¿verdad? Camina sobre las aguas. O sea, veamos, Cristo está aquí a la distancia, Pedro está por acá y en medio está la prueba, que es, era caminar sobre el mar, ¿no? En medio está lo desconocido, porque eso es caminar con Dios. La fe, ¿verdad? Nos lleva a poder actuar muchas veces en aquello que no conocemos, pero que si Dios nos dice, ¿verdad? Sígueme, no importa cómo se vea el mar, caminamos sobre las aguas. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua, ya lo sabemos, que en el momento en que quita sus ojos de Jesús, Mm, él comienza a hundirse. O sea, esta es una demostración impresionante de la vida cristiana. Nuestra vida va a ser sostenida viendo a Jesús, mm, no viendo que si hay dinero, que si no hay dinero, que el COVID, que el dólar, que el peso, que la política. Todo eso es lo que forma parte del mar. Y el mar en la Biblia simboliza lo inestable, aquello que se está moviendo continuamente y que en cualquier momento te puedes hundir. Pero si tenemos nosotros los ojos en Jesús, caminamos sobre todas estas circunstancias, sobre todos estos temores que el mundo está continuamente trayendo, eh, tratando de influir en nuestra vida espiritual, porque detrás de todo se encuentran los demonios, Satanás y los demonios. sí, Eso no es la menor duda, sobre todo en la vida cristiana. Ya los no cristianos pues ya están completamente dominados por el temor. sí, Pero por eso dice Pablo, ¿verdad? Cuando le preguntaron, oye, ¿tú qué prefieres? Filipenses capítulo 1, vivir o morir. ¿Y qué escogerías? Dijo Pablo. Bueno, es difícil esta decisión porque si quiero vivir sería para Cristo, pero si muero, ¿verdad? Voy de ganancia. O sea, lo último que podemos perder nosotros en la vida es la muerte. O sí, sea, morir es y todavía es ganancia para nosotros la muerte. Ahora mm, que yo escuché hace poco, han muerto varios hermanos de nosotros, en Cristo me refiero, por ejemplo, Luis Palau, el gran evangelista de hace algunos años, cuando oí su testimonio antes de morir, él dijo, yo estoy feliz que me voy, quisiera que mi familia se fuera en el mismo avión, así lo dijo él, que tuviéramos el mismo boleto y nos fuéramos todos juntos al cielo, pero me adelanto con ellos, les digo adiós, pero voy feliz, ¿por qué? Porque me voy a encontrar con Jesús. Y siempre que oigo, hace poco otro hermano, hace muchos años que lo conocía, que acaba de morir, no de COVID, murió de otra cosa, de cáncer.
yo siempre digo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya descansó, ya está en un lugar muchísimo mejor que todos nosotros. Y muchas veces nosotros, pues claro, que queremos que la gente se quede aquí, ¿no? A seguir sufriendo, a seguir sufriendo aquí en este mundo con nosotros, ¿no? Pero cuando sabemos que mueren en Cristo, nos debe dar una alegría. Como dice el Salmo 112, dichosos los que han muerto en el Señor porque han descansado de sus obras. Sí, Entonces es maravillosa la vida cristiana, la esperanza que tenemos, porque esta esperanza es Cristo, la esperanza de gloria. Y sabemos que el día de nuestra muerte será el día más feliz, solamente porque vamos a ver cara a cara a Jesús, nos secará las lágrimas y descansaremos ya para siempre del mundo en el cual estamos todos nosotros atravesando. sí, amén. Sí, pa, pues yo creo que ya igual para acabar, ya estamos llegando a un final del live. Y cerramos con unas palabras, pues, de ánimo para aquellos que estén atravesando ese temor. Hay tantos diferentes tipos de temores y pues sea cual sea, pues, ¿qué te parece, pa, si cerramos dándoles unas palabras de ánimo y una oración? Este, yo antes, igual, antes de que tú acabes, pa, y termines y cierres, eh, quiero acabar diciendo que Jesús nos ama demasiado como para dejarnos en duda acerca de su amor y de su gracia, ¿no? O sea, como decíamos al principio, su amor perfecto echa fuera todo temor. Primero Juan 4:18. Y si Dios amara con un amor imperfecto, tendríamos un alto motivo de preocupación, de temor. El amor imperfecto guarda una lista de pecados y de errores y la consulta a menudo, que es lo que hacían los fariseos y como consecuencia la gente tenía temor. Pero Jesús, Dios, no guarda ninguna lista de nuestros males, ¿no? Como dice en el Salmo, los avienta a lo más profundo del mar. Su amor echa fuera todo el temor porque echa fuera nuestro pecado. Entonces, mi pregunta es para ti que nos estás viendo, ¿conoces la gracia de Dios? Entonces vas a poder vivir audazmente y vivir con valentía. Creo que nada, nada fomenta la valentía como una clara comprensión de la gracia de Jesús. Y nada fomenta el miedo como una ignorancia de la misericordia. Claro. Entonces, pues yo creo que la valentía no es la ausencia del temor, sino el triunfo sobre ello, ¿no? Y cuando el temor te toque la puerta, pues manda la fe a contestar. Muy bueno. Y pues igual para allá, si quieres cerrarnos con unas palabras y una oración. Te invito a que tú hagas la oración ahora. No, pero igual no quieres cerrar con unas palabras. Bueno, que Dios de esperanza te llene todo gozo y paz en el creer para que seas fortalecido en la esperanza que es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación que tenemos en las Escrituras, mantengamos esta esperanza firme hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu, hasta la venida del Señor. Sí, amén. Podemos ser valientes porque Jesús fue valiente primero. Claro. ¿Qué tal si haces una oración para los que en este momento no tienen a Cristo, lo puedan hacer, Caleb? Y pa, un honor. Pues si nos acompañan a orar, ahí donde están, los invito a que levanten sus rostros porque yo creo que a Dios le complace verte y se deleita en vernos, ¿no? Entonces, con esa actitud viéndolo hacia arriba, Padre, gracias porque tú fuiste valiente primero y porque lo fuiste podemos ser nosotros también. Gracias porque no nos prometes una vida sin problemas, una vida más fácil, pero nos prometes nunca dejarnos, nunca desampararnos,
caminar esta vida junto a nosotros en los valles y en las cimas. Gracias porque eres bueno en los valles y en las cimas, porque nunca cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, te pido que no sé quiénes hayan estado escuchando este live, quiénes estén experimentando estos mares de temor en donde sienten que se ahogan, donde sienten que son consumidos, que tú puedas levantar sus miradas y puedas recordar a estas personas que tú vas con ellos y porque tú vas con ellos pueden ser más que vencedores. Amén. Lo creemos y también queremos orar por aquellas personas que tal vez estén escuchando por primera vez este mensaje de Jesús, de su gracia, de lo que hizo por nosotros, que nos acompañen en esta oración diciendo lo siguiente: Padre, gracias porque no querías un cielo sin nosotros, así que lo bajaste a nosotros. Gracias porque nos amabas tanto que viniste a entregarte a ti mismo sin esperar nada a cambio, porque me amas, porque quieres un cielo conmigo, porque te complace, Señor, que nosotros vivamos en libertad total en Canaán. Señor, te pido que me perdones de mis pecados, que me perdones de todo lo que he hecho, de las decisiones que he tomado, de la gente que he lastimado, por haberte lastimado a ti, hiriéndome a mí mismo y a otros. Me arrepiento de mis pecados, cambio de parecer, cambio de enfoque en este momento y pongo mis ojos en ti, Jesús. Pongo mi mirada en ti, el consumador de la fe. Te pido, Señor, que pueda yo seguir caminando esta vida con fe, con valentía, a través de lo que sea que se venga, de la incertidumbre, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, que pueda siempre tener esa gracia y recordar que tú estás al alcance, Señor, que tú estás cerca de mí y que porque estás cerca de mí puedo conquistar y puedo levantarme y puedo terminar esta carrera victorioso. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que has hecho en mi vida hace 2000 años, por haber muerto en esa cruz y haberme demostrado tu amor perfecto que echa fuera todo temor. Tal vez me sienta imperfecto, pero tú me amas perfectamente y es ese amor lo que me transformará y me llevará a lugares inimaginables. Te damos la honra y la gloria, Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te mando un beso y un abrazo. Igual, Pa, muchas Que Dios te gracias bendiga, hijo. por tus palabras y tu corazón y por habernos compartido tu experiencia y pues palabras de fe para levantarnos en valentía. Gracias por todo lo que Dios me enseñó y a través de ti también. Igual digo lo mismo, Pa. Nos vemos pronto y gracias a todos por acompañarnos. Que Dios los bendiga mucho y ánimo. Sean valientes. Amén. Adiós, Pa. Adiós a todos.